les presentamos a continuación ofrece una serie de teorías sobre un hecho histórico envuelto en misterio. Contiene grabaciones de archivo, reconstrucciones y dramatizaciones que invitan al espectador a sacar sus propias conclusiones. Bueno, como su nombre lo indica, el tema las abejas asesinas son un riesgo para las abejas. Este podcast está situado en México, en La Paz, Baja California Sur, y de aquí propondremos algunas cuestiones y soluciones a algunas eh, problemáticas en general. Ahora, el tema de las avispas es demasiado dramático, avispas asesinas. Si ustedes pueden ver documentales que han salido al respecto del tema, pueden encontrarse cosas como El avispas avispón asesinas, asiático gigante. el avispón. Su enorme tamaño es Y terrorífico. da una sensación de, como vemos en de este análisis, ensayo, no sé cómo llamarlo, post de Reporte Índigo, que les recomiendo aquí consultar algunas cosas. Sacan igual de Nat Geo, pero es Nat Geo Wild, y habla acerca de que no es tan agresivo, no es como que sea inmune a las abejas llegan a generar estrategias para matarlo, aquí viene como lo sofocan y hacen diversas cuestiones para eliminarlo. Entonces, también podríamos poner en contexto que pues es un avispón contra un montonal de abejas y sí, es un riesgo, y el problema aquí son las abejas, no tanto que maten humanos o no maten, aunque hay una cuestión interesante ahí. El veneno que ellos producen van directo a tapar parte de los riñones, me parece. Entonces, pues si tomamos en cuenta el factor de México entre su obesidad y diversas cuestiones, podría llegar a ser muy peligroso, tomando en cuenta también el tema de su reproducción, ya que no soportan ellas tanto el frío, y como el frío se ha reducido en tiempo, no en potencia, en fuerza, en su el frío ha estado un poco más fuerte realmente en estos tiempos, pero ha sido por menos tiempo, ha sido menos prolongado, lo cual hace que esta avispón pueda eh, llegar a sobrevivir más que antes. Entonces al emigrar, pues obviamente con las cajas que transportan desde Asia, por toda el movimiento de mercancías que hay actualmente por la globalización, pues es más fácil que este tipo de plagas lleguen a lugares que les son más fáciles, como lo es a América. Pero tomar en cuenta que está en el norte, si baja hacia el sur, por ejemplo, también me parece que llegó a Europa, a Francia, pero también es frío. Entonces llegar al trópico, llegar al sur de América sería la verdad que algo bastante difícil para el tema de ecosistemas. Sí tiene algunos animales que lo pueden depredar, como la mantis, pero no. ¿Cuántas mantis has visto? Y aquí está el problema, ¿cuántas abejas has visto? Realmente son pocas las abejas que vemos. Yo voy a hablar específicamente de La Paz. Recuerdo que tenía algunos conocidos, bueno, más de mis padres, que se dedicaban a la apicultura, y ellos veían esa situación de las abejas como no podrían sobrellevar ese tema por la parte económica, así que se dedicaron a otros giros, pues ya tenían así como otros empleos diferentes, y pues eso era como algo secundario. Entonces no hay mucha creación de miel, porque incluso hay un documental, aquí está. Esta página es de tema de apicultores y demás, pero el documental es de Netflix, es Roten, y aquí muestran el problema en sí de la miel. La miel, lo que pasa es que la sintética es más fácil de producir, lleva menos costos, dura más. Bueno, no, el tema de duración, pues la miel en sí no caduca, pero la cuestión de que sea más sencilla cosa, pues no deja tanto. De igual forma vemos que tienen algunos otros beneficios los insectos que no están contemplando, porque las abejas no solo pues es la miel, sino también hay otros insectos que se pueden llegar a comer.
entre ellos las abejas, y tienen muchísima proteína, incluso más que la misma carne, como lo es el tema del chapulín. Me parece que es el chapulín de maguey, por aquí lo tenía, y puse un documental de El Ciencia chapulín UNAM. de milpa es un recurso alimentario que podría ayudarnos a combatir la desnutrición y la obesidad en el país y en el mundo, y lo ha dicho también Naciones Unidas. De esto hablamos con Entonces, si están interesados en el tema de los insectos y la proteína, pues realmente es bastante interesante, pero más que nada sería cuestionarnos cómo actualmente llevamos unos procesos alimentarios bastante eh, concretos, que se verían muy afectados por la falta ya no solo de la polinización de abejas, que es su principal fuerte de las abejas, sino también de la depredación de otros animales e insectos por estos mismos animales, que como vemos pues sí son unos depredadores bastante agresivos y voraces a los ecosistemas que van llegando. Ese es el verdadero riesgo que tienen estos animales, y más en América, donde pueden sobrevivir más, y vemos que tenemos un carente sistema de, de eficiencia en el portar los contenedores, porque la verdad es que la seguridad de transportación no es tan buena en América del Sur como lo es en otros países como Europa, o bueno, no en toda Europa y no en toda América, sino pues sí vemos como una carencia mayor aquí. Entonces sí podría ser un mayor riesgo por ese lado, y tomando en cuenta también que se comen, obviamente aquí mismo en Reporte Índigo vemos que en New York Times muestran el que se comen en Japón estas abejas, pero no aseguran que sea una comida así como tal en cuanto a comerse muchas. Me parece que el veneno llega a entumir la lengua, y es como un tema más. Aquí dice: el avispón asesino es un codiciado manjar en Japón. Entonces no es tanto un alimento del diario, un alimento que puedas comer en exceso, me parece, sino más bien como cierta cantidad, y para crear diversas cuestiones como el maridaje de vinos y demás. Entonces no es como que nos podamos comer como lo son las chilcatanas aquí en México, u otros insectos que también nos comemos, pero de igual forma pues igual y de ahí podríamos terminar, no sé, si adaptándonos o encontrando una forma de generarla como alimento en cuanto a si llega o no llega, que me parece que va a llegar de todas formas en algún momento, como todo, por la globalización, así funciona. Entonces señalar esa parte y ver que podemos consumir no solo este tipo de animales para ayudar no solo al medio ambiente, a que este animal pues no se pueda seguir reproduciendo, porque como vemos impactamos el medio ambiente, y de igual forma al alterarlo no solo es alterarlo de manera sencilla, sino que otros animales también se van adaptando a esas cuestiones, y algunas veces les significa un punto a su favor, como en este caso que se prolongó más tiempo el verano, o que es menor el tiempo de duración del invierno, y ellas eso era lo que las tenía bajo control. De igual forma, el tema de las abejas, aquí va mi propuesta. Vemos que en La Paz, Baja California Sur, pues existe gran número de espacio dedicado a rancherías y pues terreno incluso que no está siendo empleado para nada. De igual forma, este terreno silvestre pues tiene sus plantas, sus flores y demás cuestiones que le sirve a lo que son las abejas, pero no vemos tantas personas dedicadas a lo que es la apicultura o el cuidado de las mismas abejas. Entonces en esa parte me gustaría proponer que pues si alguien está oyendo esto y se dedica al tema en cuanto a proponer para el gobierno diversos apoyos en las rancherías, fácilmente se podría
emplear, pero no emplear de un salario, sino llegar con las cajas para generar la apicultura, las colmenas estas, pero artificiales. El problema de que yo veía en las abejas era que era muy, pues muy perjudicial para su desarrollo, ya que despedazan realmente el panal y un proceso. No estoy seguro si puede hacer mejor, pero lo que yo vi es que existen unas especie de colmenas que hacen con 3D, que pueden moverse fácilmente y rehacer el panal. Igual la miel fluye y no es tan invasivo como lo puede ser la tradicional recolección de miel. En ese lado pues realmente podría hacerse de una manera sencilla, darle las cajas y ellos podrían, aparte de generar esa miel, pues generar ese recurso para ellos, apoyar el tema de que existan más colmenas de abejas, crear la cultura y en ese sentido también nosotros pues poder consumir una miel más pura y de mejor calidad, porque pues por ejemplo me comí unos hotcakes antier y era pues esa miel sintética de la ley, cuando pues a veces yo no voy a hacer promoción, pero voy a la tiendita no tan chiquita aquí de la esquina y me compro un tarrito de miel natural en 40 pesos, 50 pesos, aunque no son tan naturales porque pues ellos también tienen que competir, entonces hacen esa rebaja con azúcar y agua, etcétera. Pero pues mientras más esté en la cultura eso, probablemente existan mejores ofertas de miel, lo cual nos va a dar esa oportunidad de consumir una miel de mejor calidad, va a ayudar a las personas de esa ranchería y en un futuro pues hasta poder comer las abejas de alguna forma. He visto que las hacen como en barra, los bichillos, los insectos, los desmoronan y concentran la proteína, etcétera, en una barra y esa es la barra proteínica. Me parece interesante. Y pues ver los cambios climáticos no solo están afectando en ese sentido, sino en diversos sentidos a nosotros. ¿Qué pasaría si desaparecen las abejas? Es la página National Geographic y pues realmente los escenarios son muy apocalípticos. No son los únicos insectos que hacen la labor de polinización, pero pues realmente son en su mayoría los que llevan mejor este proceso, pues se meten de lleno en la flor exactamente, a diferencia de lo que puede ser un colibrí o no sé cómo le llamen en sus estados, países, etcétera, que llegan y están ahí absorbiendo el polen o la miel, no sé, que tengan las flores y se las llevan y pues van impregnando el camino o las semillas las van dispersando. Entonces ya vemos que no son los únicos animales que hacen esto, pero sí son como los por excelencia que llevan este tema. Si les interesa pues voy a dejar los links de todo esto en la descripción del video para que lo puedan ver. Pues ya saben que el primero es muy alarmante, deberían de tomarlo con un poquito de cuidado, pero pues sí, aquí está el tema del avispón. Existe gente que se dedica a luchar, como lo dicen ellos, directamente con ellos, incluso la música que le ponen es interesante. Y van mostrando los diversos casos con dramatizaciones que van ellos atacando a otros y demás. Entonces sí deberíamos de contemplar toda esa acción por parte del intento de advertirnos de un tema que la verdad sí es bastante complicado en su ramificación, no tanto el problema en sí, porque ya vemos que incluso se comen entre ellas mismas y tienen algunos otros beneficios que se han encontrado, como destilados de proteínas de sus de sus larvas para generar bebidas energizantes en los humanos, y pues de ahí probablemente se puedan desplegar algunas otras pues funciones del mismo insecto, de la larva, pero pues sí debemos de tener mucho cuidado con el tema de las abejas en sí y de nuestro impacto ambiental, ya que pues vemos que afectar una cosa genera
cambios en otros aspectos que pueden llegar a ser perjudiciales para nosotros en un futuro, muy probablemente si se llega a dar, así que no es un tema del cual podríamos burlarnos del todo, pero sí no tomarlo con tanta seriedad como lo hacen periódicos y lo hacen otra clase de fuentes de información. Pues ya ven que ellos necesitan y se alimentan de las visualizaciones, de ser relevantes. Entonces pues esta clase de cosas, ahorita que hay falta de noticias, pues todos estamos en la casa y vemos cosas como las infrijoladas de Anaí, e incluso el Pentágono desclasificando videos de cosas que dicen que no son ovnis o sí son ovnis, que no están seguros, que no afirman nada, y toda esa clase de cosas que se alimenta la industria del espectáculo. Así que hay que tener un poquito más de cuidado con eso, y sería todo por parte de este tema.